ya estamos de vuelta en Mesa Informativa y nos acompaña Emilio Moya, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco. Emilio, ¿cómo estás? Sé bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos para conversar de un tema muy importante, de estos resultados que arrojó esta nueva encuesta, Araucanía Opina. Yo sé que es bastante amplio, hay varios puntos, pero ¿cómo podemos comenzar a analizar estos resultados? Bueno, esta es la tercera versión que se realiza de Araucanía Opina. Es una encuesta regional con muestra representativa regional y que trata de abarcar la provincia de Malleco y Cautín. La encuesta mide percepción y eso es importante recalcar el punto, y cuando se habla de percepciones no estamos hablando de si esta es tan errada o no, sino que es lo que está percibiendo la ciudadanía sobre una serie de temas que en nuestro caso tienen que ver con temas políticos, temas económicos, temas de expectativa, problemáticas de la Araucanía, desempeño en cierta área de los gobiernos locales, gobiernos regionales, percepciones de corrupción, cómo se autoidentifican, etc. Tiene una serie de temas que nosotros hemos ido validando también con actores locales para ir introduciendo nuevas preguntas al cuestionario. Una de estas preguntas, Emilio, siempre se habla de la seguridad. Tú lo has dicho que no es el único aspecto importante, que también vamos a estar conversándolo más adelante, pero ¿es la seguridad una de las mayores preocupaciones quizás de la gente? Indudablemente, a nivel nacional es una de las mayores, yo diría, preocupaciones, tan así que en el fondo hoy día hay una serie de discusión, tanto a nivel nacional o regional, por ejemplo, en temas que tienen que ver con el rol que puedan cumplir las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, en temas de seguridad urbana y que no necesariamente tienen que ver con aspectos de, por así decirlo, bélico o de guerra. Entonces me parece que lo que mide justamente la encuesta es la mayor preocupación. Sería raro que en una encuesta a nivel regional no apareciera el tema de seguridad. Ojo, no se está evaluando si han bajado o no han bajado los delitos, se está evaluando percepción sobre algunas problemáticas, y en eso aparece obviamente la seguridad. La seguridad en las tres versiones, ha sido la principal preocupación, pero también hay otras temáticas que son relevantes: gobernabilidad, crecimiento, empleo, son temas que también preocupan a la ciudadanía de la Araucanía. Justamente en este punto de la seguridad, tú comentabas que no hay que verlo solamente por el lado, por ejemplo, de las tasas cuando hablamos de crimen, de delitos, sino que hay que verlo también desde otro aspecto. ¿Cómo podemos hoy día sacar el máximo provecho o aumentar la inversión cuando se tilda la Araucanía como una región muy insegura? A ver, lo que pasa es que yo creo que aplicar políticas públicas o programas sociales, la encuesta es un insumo, pero no es el único que te debe llegar a guiar, ¿no es cierto?, qué es lo que tú vas a ofrecer como solución a ciertas problemáticas. Evidentemente, yo creo que hay un tema de seguridad que se ha ido complejizando, pero lo que quizás será interesante el próximo año, cuando volvamos a hacer Araucanía o a fines de este año, tiene que ver en que ampliemos la pregunta de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, uno tiene que ver con el aspecto, uno podría decir, de seguridad física, de seguridad de propiedad, de seguridad en el fondo asociado más a los temas de delincuencia, pero otro también tiene que ver con seguridad en aspectos relacionados a calidad de vida de los habitantes de la Araucanía, que también será pertinente preguntárselo. Entonces, yo diría que hoy día la sensación que me da es que la gente tiene una sensación de inseguridad generalizada en muchos aspectos de su vida. Y eso no se va a resolver por una pregunta de una encuesta, eso no se va a resolver si es que los actores no son capaces de ver más allá del tema puntual de asociar delincuencia a seguridad. No es solamente eso cuando nosotros nos referimos a que nos sentimos inseguros, también puede ser en términos de cobertura de salud, en cobertura de pensiones, la economía también. Exactamente, la economía. Entonces son aspectos mucho más complejos que un aspecto unidimensional de la seguridad. A mí eso me parece que es importante de observar con respecto a la encuesta. ¿Estaría quizás un poco estigmatizada la región? O sea, si es que todos los actores políticos, empresariales,
sociales, universitarios, plantean que la región es conflictiva, obviamente se va generando un círculo, porque ¿cómo atraemos mayor inversión si es que estamos señalando que en esta región no se puede vivir, o en esta región, ¿no es cierto?, está capturada por el terrorismo? Claro. Yo diría que esas sí que son expresiones mucho más complejas de lo que plantea una encuesta. ¿Por qué? Porque da la sensación, en el fondo, de que cuando llevamos ese tipo de argumento, los datos son los que de alguna manera le tienen que, a mi juicio, yo diría como corroborar o contradecir lo que se está haciendo a nivel discursivo. Ahora, si se muestran que las tasas de delito en la Araucanía, en Temuco, han bajado, me parece perfecto, yo no desconozco ese dato. Pero una cosa es esa y otra cosa es la percepción de la ciudadanía, que es lo que mide la encuesta. La pregunta es cómo estrechamos la percepción con los datos. Y una encuesta obviamente no se puede hacer cargo de dónde las personas están formando su percepción, claro, acerca de la realidad de la Araucanía. Perfecto. Para cerrar el tema de seguridad, pero en el aspecto de, por ejemplo, el despliegue de las Fuerzas Armadas que ocurre hoy día en la llamada Macrozona Sur, Emilio, se incluyó por primera vez esta pregunta relacionada a qué tan útil ve la gente este estado de excepción. ¿Qué podemos comentar acerca de aquello? Porque mucha gente ha dicho quizás no ha sido tan útil, pero prefiero que siga porque en algo ayuda. Sí, hay una heterogeneidad de las opiniones. Vemos que está repartido en un tercio de que ha sido útil, algo útil o nada útil. Entonces quizá ahí habría que indagar, yo diría, en cuál es la utilidad, qué es lo que realmente quiere las personas o cuál es su expectativa con este tipo de Estado. ¿Qué es lo que realmente de alguna manera se espera la ciudadanía con respecto a este Estado? Aunque la mayoría de los encuestados y las encuestadas plantean esto, plantean que debiese seguir, no es no menor el dato que no hay un porcentaje muy grande que plantea que ha sido muy útil propiamente tal. Y evidentemente el estado de excepción no puede garantizar todas las soluciones, todas las problemáticas que tienen que ver con seguridad. Hay otros elementos también de cómo están funcionando, ¿no es cierto?, otros mecanismos que son más bien locales, que son más bien regionales de temas de seguridad. Y eso lo pretendemos, en un momento lo pretendemos medir en la encuesta. Hicimos el piloto, pero en el piloto la pregunta planteada no se entendía mucho propiamente, por eso no la pudimos incluir, que tenía que ver con algunos aspectos más específicos de seguridad comunal. Perfecto. Que queríamos medir. Perfecto. Emilio, pasando a otro tema, pero no menos importante, por supuesto, tiene que ver con cómo percibe la gente hoy día un gobierno democrático o un gobierno autoritario. Sigue sosteniendo, o sea, más que percibir un gobierno democrático autoritario, vemos que en la Araucanía se mantiene una tendencia a una baja adhesión a la democracia, no se supera el 50%, y que las otras opciones de alguna manera suman en total más del 50% o el 50% más, que tiene que ver finalmente con que les es indiferente el tipo de gobierno o que prefieren en cierto momento gobiernos autoritarios que gobiernos democráticos. Y eso también una tendencia a nivel latinoamericana, una tendencia a nivel nacional, pero yo diría que nos muestra una cierta constante en la región que tiene que ver con una poca adhesión o bajos niveles de adhesión a la democracia como régimen político, siendo imperfecto. Sabemos que es imperfecto, pero uno podría decir desde el punto de vista histórico que es el mejor de los regímenes. Sin embargo, parece ser que hoy día eso de alguna manera, en términos de mi adhesión, de mis valores, está cuestionado. ¿Por qué crees tú que se da esa cifra? ¿O qué factores pueden influir? Yo creo que es multifactorial. Es multifactorial y es difícil porque uno podría pensar que hay hoy día, ¿no es cierto?, sobre todo a propósito, vincularlo con los temas de seguridad. Efectivamente hay estudios que muestran cuando el tema o la agenda se concentra en seguridad, ¿no es cierto?, la gente tiende a privilegiar en esos momentos estados
autoritarios más que Claro. estados democráticos. Por otro lado, todavía hay repercusiones de lo que pasó en el octubre de 2019, ¿no es cierto? Que uno podría decir que frente a ciertas acciones de movilización social, de alguna manera, existen también reacciones, yo diría más conservadoras en términos de garantizar un cierto orden y que de alguna manera los gobiernos autoritarios garantizarían mayor orden que los gobiernos democráticos propiamente tal. ¿Crees tú que podría quizás influir o podría existir en gran manera o poca quizás una desconfianza de la política? No, hay claramente una desconfianza en las instituciones políticas, pero un gobierno autoritario también es político. Entonces, no sé si está tan relacionado, porque uno podría decir yo estoy desconfiado porque a lo mejor la democracia, o ya no creo tanto en la democracia porque la democracia no respondió a las expectativas que yo me creía de la democracia, y hay que ver cuáles eran las expectativas que la ciudadanía tiene con respecto a la democracia, que no es solamente el votar o elegir nuestras autoridades, implica un concepto mucho más amplio, y quizás en ese concepto mucho más amplio la gente tendería a privilegiar gobiernos de tendencia más autoritaria, porque piensa, en el fondo nosotros tenemos elecciones que inmediatamente sabemos los resultados. Sí. Entonces cuesta entender que en términos, por ejemplo, electorales, la democracia chilena no funciona bien, funciona bien. Entonces yo diría que hay una pregunta en la encuesta bastante interesante, que es la percepción de conflicto, y la gente valora o tiene una valoración muy alta de conflicto entre los ciudadanos con los políticos. Sí. Por lo tanto, eso no habla de que hay una cierta separación, y no solo una separación, sino en polos de antagonismo entre lo político y justamente los ciudadanos. Por eso quizás ganan más adhesión estos discursos que se presentan desde lo no político, de decir, no, yo no soy político, yo voy contra lo político, pero esa persona lo que está haciendo es un acto político. Claro. Cuando dice, yo no soy político, yo no he sido político, sí, y se presenta una elección, está entrando en el juego político propiamente tal. Sí. Entonces, sí hay, yo diría hoy día, un elemento importante en esa separación entre la ciudadanía y lo político propiamente tal, y se percibe conflictividad, porque puede haber separación, pero aquí se percibe conflicto. Claro, justo lo estaba viendo acá, el nivel de conflicto entre grupos políticos y ciudadanos es bastante alta la cifra. Que se percibe, sí. Sí, sin duda. Emilio, ¿por qué es tan importante realizar este tipo de encuestas? Por un lado, obviamente, escuchar la voz de la gente, de que ellos puedan manifestar su percepción diferente relacionada a diferentes temáticas, pero la universidad también ha trabajado bastante en vincular la academia con el mundo social. Yo creo que tiene que ver justamente desde lo que se trata de realizar de la Vicerrectoría de Vinculación y Compromiso Público y desde el Centro de Políticas Públicas, que es generar de alguna manera o recoger también lo que la ciudadanía está percibiendo y está sintiendo y está valorando. Uno puede tener en la academia o en la universidad una perspectiva sobre lo que la gente cree que piensa, pero claro, es muy distinto cuando escuchamos realmente a la ciudadanía y estamos dando cuenta de que a lo mejor está pensando una cosa distinta. Entonces, ahí uno, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación, tiene que plantearse si es que de alguna manera las premisas con las que uno parte son las equivocadas, o son correctas, o estamos leyendo mal la realidad. Esta es una encuesta. Nosotros el año pasado, cuando con la segunda versión hicimos una serie de desayunos con empresarios, por una parte con organizaciones sociales y con actores políticos, para mostrar los resultados y para ver cómo avanzamos en mejorar estos instrumentos. No todos acudieron al llamado, no todas, sobre todo desde el mundo político, lo debo decir. Esperemos que este año, cuando volvamos, vamos a empezarlo, nuevamente lo vamos a hacer con conversatorios con los diferentes actores, concurran más los actores políticos. Es importante la política, y la política no es solo hacer cosas, no es solo lo pragmático. Yo me acuerdo, no voy a decir quién, pero cuando invité a una autoridad política me dijo, es que yo no soy político, yo soy técnico. Y él tiene un cargo de representación política. Entonces, cuando tú te das cuenta de
por qué la gente ya no confía en la política, tiene también que ver con eso, con discutir. Lo más importante es sentarse a discutir sobre lo que dice la encuesta, Claro. no sobre la encuesta. Pues la encuesta en términos metodológicos está bien, tiene poco margen de error, y no es porque la hayamos hecho nosotros, porque otra encuesta también puede tener otro N, otras preguntas. Lo importante es discutir por qué hoy día la ciudadanía está percibiendo lo que está percibiendo y qué hacemos, uno, para cambiar su percepción, si es que nos interesa eso, y otro también para encontrar puntos de encuentro que son importantes para establecer hacia dónde orientamos nuestra ciudadanía. Hay una pregunta nueva que nosotros hicimos, que es re importante, que es ¿cuál es la expectativa que se tiene con respecto a la región, con respecto a la comuna y con respecto a la familia? Si tú te das cuenta, fuimos estrechando los círculos de referencia de expectativa. La pregunta es por qué hay poco optimismo con respecto a la región, pero mucho mayor optimismo con respecto a lo que pasa en la familia. Claro. Eso te habla de que hoy día estamos, por así decirlo, nuestros círculos más cercanos, estamos siendo una sociedad mucho más cerrada para establecer puentes de diálogo, de conversación, de colaboración, porque además tenemos una perspectiva mucho más negativa con nuestra región, con nuestra comuna, que con nuestros seres más cercanos. Y eso es importante de conversar. Es importante, Emilio lo decía el rector también en su momento, este es un instrumento preciso, real, para que, sobre todo, como tú comentabas, el lado político pueda trabajar en políticas públicas que hoy día es fundamental, porque es la gente la que de alguna forma se manifiesta y hace ver cuáles son las mayores preocupaciones a su parecer. Tú lo comentabas, es una percepción, no es que eso sea así, pero es lo que la gente siente en este momento. Emilio, bueno, para ir cerrando, me imagino que, como tú comentabas, hubo expectativas previas, ¿no? ¿Crees que se cumplieron ahora, se pegaron con sorpresas? Quizás, ¿cuáles son desafíos para una futura versión de la Araucanía Opina? Yo creo que hay que seguir indagando en temas como la autoidentificación. Hoy día tenemos más del 25% de personas que se autoidentifican tanto chileno como mapuche. Y eso implica, yo diría, una cierta tensión a estas identificaciones más absolutas o más binarias de soy chileno y con ser chileno ya dejo de ser mapuche, soy Claro. mapuche y dejo de ser chileno propiamente tal. Yo diría que tiene que ver también con los objetivos de desarrollo sostenible. Ya la gente no lo asoció a la Agenda 2030 y eso implica que la gente desconoce lo que es la Agenda 2030, que nosotros preguntamos por objetivos de desarrollo sostenible. Y sin embargo aparecieron temas súper interesantes que trae los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen que ver con mejorar la calidad en temas de educación, de salud, mejorar temas que tienen que ver con empleabilidad, crecimiento, y muy bajo algunos temas que uno podría considerar que son, por así decirlo, temas más identitarios, pero identitarios de desigualdad, ojo. Estoy hablando, por ejemplo, a mí me extrañó muy bajo el apoyo que tiene que ver con la desigualdad de género en la región. Muy bajo como un tema preocupante en relación a otras temáticas de la agenda. Entonces, eso es importante porque nos replantea como universidad o replantea también desde la lógica, por ejemplo, los temas de género, cómo se permean estos temas a la sociedad, a la Araucanía, con qué mirada regional se le está mostrando a la ciudadanía, ¿no es cierto?, la relevancia de estas temáticas. Esto es lo interesante porque después es la mirada como siempre de responsabilidad o imputación al otro o a la otra. No es que la gente no sabe, no es que la gente se informa mal, no es que la gente no tiene idea, es que los medios de comunicación. Sí, obviamente hay una serie de elementos, pero no podemos llevar el análisis a esa simpleza. Tenemos que saber también qué es lo que la gente está percibiendo, está sintiendo. Y hoy día tenemos percepciones de inseguridad bastante altas, ya tenemos percepciones también de no solo en términos, yo decía, delincuenciales, sino también en términos de otro aspecto de la vida que es importante indagar. Sí, solo reforzar eso, cuando se dieron a conocer estos resultados, me acuerdo que tú también comentabas que la seguridad está muy relacionado con otra preocupación que es la situación de la economía. Si voy o no voy a tener trabajo mañana, es también una preocupación de la gente esa. Sí, aparece el objetivo de desarrollo sostenible, aparece también dentro de las preocupaciones. Entonces, claro, para el próximo año
es preciso abrir mucho más esa pregunta y dimensionar la seguridad no solo en términos de delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, sino también en otros elementos que a mi juicio me parecen importantes. Perfecto. Emilio Moya, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, te agradecemos tu tiempo en Mesa Informativa. No, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Nosotros nos vamos a una segunda pausa, pero a la vuelta seguimos revisando más informaciones.